Como lo anunciamos, ya está con nosotros el máster Henry Carrascales. Henry Carrascales, él es abogado, además es docente universitario y consultor político, y con él vamos a analizar los discursos del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo está, mi estimado Henry? Gracias por venir de manera personal acá a Estudios. Mi querido Jaime, un verdadero gusto estar en Ecuador en directo, un medio pues que rompe esquemas y marca la opinión en medio de esta comunidad, ¿no? Gracias, Henry. Henry, en estos últimos meses, el presidente de la República, lo hemos visto que cada vez que tiene una entrevista o tiene que hacer un discurso aquí en el país o fuera del país, tiene comportamientos que no son tal vez los que en campaña veíamos del presidente Guillermo Lasso. Vemos que cada vez varía su discurso. Justo te hemos invitado para hacer un análisis de los discursos y de las cosas que dice a veces cuando está en entrevistas. Hay cosas que tal vez yo digo ni siquiera estaban dentro de un libreto. Te pongo un caso, lo que dijo justamente en un momento, no sé si fue en una entrevista, sí fue una entrevista con Rafael Cuesta, cuando él hablaba de que se van a construir edificios con identidad de género. Estas cosas que a todos nos puso a debatir, ¿cómo serán los edificios con identidad de género de parte del presidente de la República? Bueno, a mí, como a ti, Jaime, pues me ha sorprendido realmente algunos exabruptos, algunos desafueros discursivos que ha cometido el presidente Lasso, pero sobre todo en la última sesión solemne del 9 de octubre, me preocupó mucho, Jaime, por esa dependencia que tenía el presidente del teleprompter, ¿no? Esa angustia que se le vio en el momento que le falló la máquina. ¿Qué te revela eso o qué te confirma eso? Lo que ya todos los ecuatorianos sospechábamos, que le está escribiendo los discursos al presidente. Porque una persona que escribe su propio discurso y que está compenetrado con ese discurso, pues si le falla esta maquinita, está en plena capacidad de seguir, de continuar, de improvisar, ¿no? Entonces, ahí ya se revela algo grave. Le están escribiendo los discursos y tras eso un equipo ineficiente que ni siquiera lo entrena. No le dice, pues, presidente, tenga estos 5 temas marcos y macros que va a abordar en su discurso, porque las máquinas no son infalibles, claro, pues las máquinas pueden fallar, se nos puede ir la luz, qué sé yo, y en ese momento, presidente, usted continúa ya con esta ayuda a memoria. Ensayemos un poco, presidente, vamos, ¿no? Pero ni siquiera eso. Entonces, ahí hay algo grave. Por otro lado, en el momento que ya le escriben los discursos y hay una suerte de ventriloquia, ¿no? En ese momento sí tenemos a un presidente que intelectualmente está secuestrado por un grupo de asesores, algunos visibles y quién sabe otros invisibles, otros desconocidos, ¿no? Que le dan pensando, como dirían nuestros amigos de la sierra. Entonces, eso sí es preocupante. Pero yo tengo una teoría sujeta a confirmación médica, que es que el presidente tiene problemas de salud que ya le están afectando su capacidad cognitiva, su capacidad de discernimiento, mi estimado Jaime. Porque no se puede entender esto de que $20 diarios significan $200 mensuales. No, con el mayor de los respetos a la investidura que representa pues el presidente, yo le digo, ¿no? Son problemas que yo sospecho que son de salud. ¿Por qué? Por una sencilla razón, pues el presidente ha manejado un banco, pues, ¿no? Alguien que maneja un banco, claro, alguien que conoce de finanzas y de economía, por supuesto que aborda con facilidad las matemáticas básicas, las matemáticas elementales, ¿no? No comete ese tipo de errores de decir $20 diarios significan $200 mensuales. Entonces,
No es como la gente se apresura rápidamente a cuestionarlo y decir, ¡ay, este ignorante! No, yo creo que hay problemas de salud. ¿Qué tipo de problemas tendrá? Bueno, eso ya lo dejamos para los médicos, ¿no? Y para un diagnóstico preciso. Pero le están afectando su capacidad cognitiva, le están afectando su capacidad de razonamiento, que lo convierte en un ser que solamente va a repetir lo que le dicen ciertos asesores que viven una realidad de San Borondón y de Carondelet, sin ni siquiera meditar y ponerse en el escenario o en las consecuencias o en las repercusiones que va a tener ese discurso o que va a tener esa expresión. Lo que tú hablabas, por ejemplo, ¿no? Decir pues que va a demoler el edificio y que va a crear un edificio con identidad de género, va más allá. Ahí lo glosaban al día siguiente, pues mi querido Jaime. Por supuesto. Porque se necesita un informe que diga, pues, bueno, el edificio tiene una precariedad extrema, tiene problemas estructurales que ponen en riesgo a quienes lo van a habitar, o por lo menos una declaración de utilidad pública que diga, pues vamos a hacer una especie de complejo mucho más funcional que este, ¿no? Correcto. Pero si ni siquiera hay eso, y no existe en ninguna parte de la legislación ecuatoriana ni del mundo que diga que porque se comete un homicidio en una edificación tiene que ser demolida, pues, ¿no? Entonces, si no tiene capacidad para meditar, para reflexionar eso que le dicen, que a su vez mencione, entonces ahí hay una suerte de presidente secuestrado intelectualmente por un grupo de asesores que viven otra realidad, insisto, algunos que los vemos y otros que quién sabe pues son desconocidos, ¿no? Pero ese ya es un gran problema, porque, bueno, dicen pues que el que tiene boca se equivoca, pues, ¿no? Pero un error que lo cometa pues en el momento de hablar usted o yo, Jaime, o cualquier común mortal, pues, bueno, posiblemente tiene una afectación personal, ¿no? Por supuesto. Pero un error que lo mencione el presidente nos afecta a miles y a millones de ecuatorianos. Por supuesto. Pues, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Decir, tal vez un error cometido por Jaime de la Cruz o por Henry Carrascal puede pasar, ¿no? Claro. Pero si hablamos ya del presidente de la República, estamos hablando de otra cosa, porque el presidente, solamente para los discursos, yo no sabía que habían 7 personas que trabajaban en hacerle los discursos al presidente Guillermo Lasso. Eso es lo que yo digo, ¿cómo? Pues tener a 7 personas y que tengo a 7 personas y tras eso me fallen, ganando un buen sueldo, pues, ¿no? Entonces, yo estoy seguro, Jaime, que ese problema de salud que le está afectando la capacidad cognitiva, la capacidad de reflexión, la capacidad de discernimiento del presidente, lo están llevando a cometer serios errores, ¿no? Ni siquiera revisa el discurso y lo objeta, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? No puedo decir esto. Como el discurso de la ONU, pidiendo cooperación para temas elementales, básicos, que un Estado en forma vinculante, obligada, se tiene que encargar, pero a reglón seguido, mi estimado Jaime, dice que tiene reservas por 9.000 millones de dólares en el mismo discurso. Pide cooperación internacional, pero al minuto dice que es un país con unas reservas de 9.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué significa eso? Es más o menos como que en este semáforo en rojo se me acerque un mendigo vestido de Armani con un Rolex y me pida caridad. Imagínate, y me pida caridad, ¿no? Entonces, y para todos es ayuda, ¿no? Y para todos ayuda. Eso sí es preocupante. Y la verdad que la comunidad internacional se debe preguntar, ¿qué hace los impuestos que cobra este señor, pues, ¿no? ¿Hacia dónde van si solamente vive pidiendo cooperación? Y tras eso no le dan la cooperación, porque hizo un viaje a Israel hace algunos meses, lo hicieron reunir con algunas personalidades, y yo me pregunto, ¿cuál es el rédito de ese viaje? ¿Nos ha llegado algún solo asesor, algún solo consultor de seguridad de Israel? Ya se hizo una operación costo-beneficio para ver si por lo menos sacamos más réditos de lo que nos costó el viaje de toda la comitiva del presidente hacia Israel. ¿O nadie le ha explicado al presidente, decir, presidente, usted puede lograr cooperación internacional, pero no habrá país o Estado cooperador que a usted no le pida una contraparte? Entonces Israel, al ver que tenemos patrulleros destartalados, patrulleros chatarrizados, ¿no? Una policía pues en harapos. Entonces, no,
A mí me tienes que dar una contraparte que por lo menos signifique, constituya una infraestructura básica como para poder yo efectivizar la cooperación Tiene que te voy a dar. Propuesta, un plan. Una propuesta, ¿no? Entonces, eso no hay. A mí sí me preocupa, porque yo estoy seguro, e insisto en este problema de salud que está afectando la capacidad cognitiva y la capacidad reflexiva del presidente, porque son cosas que estoy seguro hace 5 años, hace 10 años, el presidente Lasso no las hubiera dicho. No hubiera dicho en Uruguay, vamos a llevar a Ecuador carne y leche de acá, pues, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que ahí hay un problema de salud Henry, que hay que revisar. yo creo que el presidente no escucha tal vez a los asesores, ¿no? Puede ser una persona que quiere demostrarse lo que es él. O sea, en el fondo él tiene asesores y todo, pero los asesores tal vez son, por ahí alguien decía, son aduladores en vez de asesores. O sea, son personas que van por ganarse un sueldo y por eso es que el presidente no les hace caso. Jorge, me avisa si tenemos el video justamente de lo que dijo este fin de semana en Pedro Carbo. Me avisa si lo tenemos, porque también todas las semanas tenemos perlas del presidente, ¿no? Como la que vamos a ver a continuación. Yo soy un artesano, ahorita estoy sin trabajo. A ver, gobernador, tenemos oficina de Banecuador en Pedro Carbo. Sí hay. Anda el día lunes de parte mío. Muy bien, ¿Ya? le agradezco y de todo corazón. ¿Sabe qué? Me siento orgulloso porque tengo una vivienda, 17 años pagando y ahora estoy contento. Ya Le no vas a agradecido pagar por arriendo. usted y le agradezco a usted y al señor alcalde por todo lo que están haciendo. Muchas Me alegro, gracias. me alegro. Disculpe. Muchas Sigue gracias. tranquilo, Al nombre don Freddy. suyo voy el día lunes. Anda el día lunes Comprometido. a nombre mío. Muy Y bien, entonces. Dile, Guillermo Lasso es mi padrino, dile. Yo tengo 2 padrinos ya. Miren, lo que el propio presidente está dando a entender que tienes que ir bajo una recomendación de alguien para que te atiendan en una institución pública. Mira, entonces ya se está fomentando nuevamente la suerte del compadrazgo, ¿no? Ya es que, bueno, el presidente lo quiso decir en forma simbólica, quiere hacer este tipo de bromas como cuando le entregó a esta pobre dama las llaves de la su nueva casa. casa, pues no, y quería pues que las alcancen, ¿no? Ya viniendo de un presidente que tiene una popularidad tan baja, pues toda broma resulta muy agria, ¿no? Tiene una suerte de rechazo. Entonces, pero el presidente no es que es padrino solo de este buen señor. El presidente es presidente de los 17 millones de ecuatorianos. Y no debemos esperar la oportunidad de una concentración cuasi política como para tener en ese momento el favor del mandatario, ¿no? Entonces, eso sí es preocupante, que por la fortuna que tuvo este hombre de estar ahí, pues haya sido beneficiado. Y los otros millones de emprendedores que están justamente en la misma situación de él, ¿qué? ¿Qué pasa? Entonces, ¿dónde lo van a buscar al presidente para que los apadrine? Henry, y lo que llama la atención también del presidente de la República, que las cosas siempre las delega. O sea, yo entiendo que él tiene mucho trabajo, pero cuando hay un problema, encárgate tú. La típica del empresario, del banquero, y que te dice, solucioname tú ese problema. El presidente no es el que busca solucionar los problemas y ni siquiera es el que está al tanto del problema cuando se presenta algo que conmueve en el país, lo que ocurrió acá en el sector de la calle 8, en Cristo del Consuelo. Yo nunca, no sé si el presidente estuvo ahí, me parece que no estuvo allí, pero otro presidente se hubiese instalado en ese sitio a ver qué pasó. Y así mismo en las cárceles. En las cárceles, cada vez y cuando que hay una revuelta, se cambia de director. ¿Y qué solución tiene? No hay solución porque ese director que va a esas cárceles a intentar solucionar los problemas, se encuentra que no hay recursos, pues. No funciona nada en el país. No le está funcionando nada al gobierno. Y eso es realmente preocupante considerando que todavía nos queda, ¿qué? 2 años más de régimen, ¿no? Casi 3. Casi 3 años y medio. ¿no? Entonces, a uno se pone uno se pregunta, ¿cómo vamos a estar si esta suerte de inoperancia continúa hasta después de 3 años, ¿no? Y tú tienes razón, el presidente se aísla y
Y ese aislamiento, mi estimado Jaime, lo lleva a una indolencia y una actitud de sonreír siempre cuando hay gente agonizando afuera de los hospitales, suplicando, ya no pidiendo, suplicando medicinas para salvar su vida, para prolongar su vida. Hay gente asesinada todos los días, ¿no? Entonces, eso sí es preocupante, pero esta suerte de improvisación, de decir lo que se me venga a la mente, ya la están siguiendo incluso sus ministros, ¿no? Entonces, pues, tú ves el ministro del Interior diciendo pues que todos los días está inaugurando escuelas, ¿no? Y también hay algo grave, Jaime. Lo hacen faltar a su palabra. ¿Tú cómo puedes interpretar que un tema tan sensible como la muerte, como el asesinato de la abogada María Belén, el presidente le dé un plazo al general de la policía, al comandante de la policía, y de una semana, o si no, está fuera? Pero transcurre esa semana y no ocurre eso. Y llega un ministro nuevo, el capitán Zapata, y lo desautoriza. Le dice, no, el presidente está equivocado. No se puede mover a los generales así por así. No hay quien dirija la policía. No hay quien dirija la policía. Entonces, y el presidente acepta eso, recula y termina retractándose. Pero eso no es una rectificación. Eso en un presidente es faltar a su palabra, es falta de honor a su palabra. Y eso sí es grave, ¿no? Eso sí es grave, sobre todo un tema tan sensible como fue la muerte, el asesinato cruel de María Belén, ¿no? Entonces, ya con eso, ¿qué es lo que pasa, Jaime? La palabra del presidente cae en descrédito. La próxima vez que quiera ser vehemente, que quiera ser enérgico, ya nadie lo va a creer. El principio de autoridad presidencial se está desmoronando con este tipo de actitudes. De decir o sentenciar, voy a hacer algo y a la semana recular. Y decir, no, ya me arrepentí o me retracté. Eso es faltar a la palabra. Y si hay algo que debe tener un mandatario es palabra y honor. Claro, y el presidente de la República, cuando tiene problemas o hay un problema en el país, siempre se escuda en algo. El presidente busca culpar a alguien de lo que está ocurriendo. El tema de las cárceles, nuevamente tocó el tema de las cárceles. Cuando hay una masacre nueva en las cárceles, pues la culpa no es mía. Ese es el cliché que han impuesto aquí en este país. No solamente de este gobierno, sino desde el gobierno de Moreno. Al parecer, el gobierno de Moreno está en el segundo tiempo. Moreno-Lazo, es un partido de fútbol que se está jugando ahorita un segundo tiempo. Lo mismo pasa con Guillermo Lazo. Cualquier problema que se presente en el país, la culpa no es mía. La culpa es de Correa o la culpa es de la vaca. Sí, ese es el problema comúnmente que suele ser esgrimido, ese argumento de echarle la culpa al predecesor cuando no se tienen más recursos, no se tienen pues realmente iniciativas o no se tiene la capacidad para resolver un problema. Aquí hay algo grave, Jaime. Tenemos 40.000 efectivos en las Fuerzas Armadas, tenemos otros 30.000 en la policía. Que 70.000 efectivos no puedan controlar las cárceles es algo que preocupa. ¿Son esas las Fuerzas Armadas que nos van a defender en una guerra? ¿Son esas las Fuerzas Armadas que no pueden neutralizar a pillos que están dentro de una cárcel? Y no me vengan con el cuento de que esa no es mi función constitucional. No, en la Constitución está tutelado el derecho a la vida. Todo el Estado debe estar destinado a proteger el derecho a la vida de los ecuatorianos. Esa es la premisa básica que un buen o elemental ejercicio de ponderación tiene que llevarnos a esa conclusión. Utilizar todos los recursos sin necesidad de reformas constitucionales, sin necesidad de consulta, sin necesidad de la asamblea, sino utilizo todos los recursos a mi alcance para tutelar la vida de los ecuatorianos. Para eso no necesito nada más que un buen ejercicio y elemental ejercicio de ponderación. Entonces,
Si tenemos unas fuerzas armadas con 40.000 hombres que no pueden neutralizar a unos cuantos dentro de una cárcel, ¿son esas las fuerzas armadas que nos van a defender en una guerra? Me pregunto. Claro. Ahora, hace pocos días analizábamos con uno de los invitados sobre que el presidente no tiene con quién gobernar. Si vemos que cambia de ministro, ha cambiado de secretario de comunicación hace pocos días, ¿no? Por el tema este del discurso que dio acá en Guayaquil. Hay gente que tal vez ya ni siquiera le quiera aceptar un cargo, Henry, ¿tú crees? Bueno, puede ser, porque ya se sabe hacia dónde va este gobierno, ¿no? Primero. Segundo, yo te insisto en el problema de salud que seguramente está afectando también su capacidad de decisión. Lo está limitando. Y realmente nosotros, y no hay por qué enojarse por esto, ¿no? Una persona que es invidente, por ejemplo, no tiene por qué enojarse al decirle usted no puede manejar un vehículo, ¿no? Al negarle la licencia, ¿no? Entonces, no hay por qué enojarse ni incomodarse con eso. Simplemente le pedimos al presidente un poco de honestidad. Si hay un problema de salud que está afectando su capacidad de decisión, su capacidad cognitiva, su capacidad reflexiva, ese problema de salud no solamente lo está afectando a usted, está afectando al país entero. Eso realmente es lo preocupante, porque siempre al frente de un Estado, y tan difícil como es este, se necesita una persona que tenga todas sus facultades plenamente habilitadas, ¿no? Entonces, aquí hay que pedirle honestidad al presidente por el bien de la República y por la supervivencia de la República. Realmente puede seguir gobernando a pesar de las limitaciones que seguramente tiene por alguna afectación de salud. ¿Puede seguir gobernando de esa manera? ¿Puede seguir gobernando con esas facultades limitadas o no? Claro que todas estas son hipótesis que necesitan ser refrendadas por diagnósticos precisos, ¿no? Pero no me queda duda por esta intervención que hizo en el programa de Carlos Vera, cuando dijo, pues, $20 al día significan $200. Eso no es ignorancia. No puede catalogársele como ignorancia eso, porque es un hombre que maneja un banco, es un hombre que sabe economía, maneja matemáticas elementales, ¿no? Entonces, si algo está pasando, ¿no? Algo está pasando con su salud que le atrofia o atenta contra su capacidad cognitiva, reflexiva y su capacidad en la toma de decisiones. Claro, y otra que se pudo ver en esa entrevista fue cuando hablaba del río Upano. Él le discutía a Vera que quedaba en un sitio, Vera le dijo dónde quedaba y finalmente él dio un sitio equivocado, ¿no? Son cosas que de alguna manera, no, como decíamos hace un momento, no lo dice Henry Carrascal, no lo dice Jaime de la Cruz, lo dice el presidente de la República, que no conoce ni siquiera parte de donde está haciendo una obra, pues, ¿no? Y se lo dice con mucho respeto, ¿no? Esto incluso puede ser utilizado como defensa del propio presidente, ¿no? Es decir, ya no depende del presidente, sino que es un problema de salud que lo puede estar inhabilitando. Yo te voy a contar una anécdota, Jaime. En el 2006, 2007, ya hace varios años, coincidí con Guillermo Lasso en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Esperábamos a Lucio Gutiérrez, ¿no? Yo en esa época era de Sociedad Patriótica, pues lo esperábamos y a los dos nadie nos había dicho que el vuelo estaba atrasado, que se iba a demorar 1 hora. Entonces Correcto. Nos fuimos a sentar por ahí, pues, y comenzamos a conversar amenamente hasta que arribe el vuelo. Entonces en ese momento yo le dije, pues, don Guillermo, usted está pues liderando la Fundación Terminal Terrestre, ¿no? El terminal terrestre estaba siendo reconstruido, estaba siendo remodelado en esa época, ¿no? Yo me pongo a ver el José Joaquín de Olmedo, el aeropuerto, y digo, este aeropuerto sí que ha quedado pero magnífico, precioso, pequeñito pero muy bonito, muy funcional. A lo que Guillermo Lasso me contesta, Henry, vas a ver que el terminal terrestre va a quedar mucho mejor. Pero qué pretencioso, yo decía, ¿cómo va a pretender que un terminal terrestre quede mejor que un aeropuerto? Pero cuando fui a la inauguración, efectivamente, el terminal terrestre quedó pero hermoso, muy funcional, ¿no? Era una obra de arquitectura e ingeniería precisa, ¿no?
y se daba con el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, ¿no? ¿Qué te quiero decir con eso? Era un hombre de ejecutorias, ¿no? Era un hombre capaz de enfrentar estos grandes retos como el del terminal terrestre, ¿no? Entonces, yo por eso asumo que probablemente está atravesando por un problema de salud ahora, que no lo ponen al máximo de su capacidad y que le limitan sus facultades, pero eso sí es un problema, Jaime, porque eso significa que en el tren de Ecuador él va sentado al lado del piloto y no sabemos quién realmente es el piloto que va conduciendo este tren. O sea, tú nos das a entender que el presidente no es el que conduce ahorita. Eso casi que es notorio. Un presidente que no arma sus discursos, que no comprende sus discursos cuando los lee, sino que simplemente no los estás lee. enterado de lo que pasa, como también Que no está dio enterado la de lo que noticia pasa. de la policía Verónica Songor, Sí, que había sí. fallecido. Que había Falleció el eso fin de fue semana terrible, recién, eso este fue fin de terrible. semana. Esa también fue otra metedura de pata. Imagínate. Entonces, un presidente que permanece aislado, un presidente que continuamente sonríe a pesar de la tragedia que estamos viviendo el resto de ecuatorianos, me lleva a pensar que son otros los que están gobernando. Que son otros los que están gobernando aprovechándose de su limitada capacidad cognitiva de reflexión y de toma de decisiones. Y las perlas que se han mandado, otras de las perlas, de tantas de las que se han mandado, es que dice que en su gobierno no hay corrupción, no se ha hablado de ningún caso de corrupción, cuando ya hemos visto por el caso de Danubio, pues, ¿no? Claro. El caso donde se han vendido cargos en las aduanas en 3 millones y un portal o un medio digital lo dijo también de que se habían vendido cargos en 30 millones de dólares, ¿no? Y cuando tú lo escuchas en sus discursos, dice, cero corrupción en mi gobierno. Eso, el tema de la injerencia del señor Aparicio Caicedo en la justicia, ¿eso qué es, Henry? Claro. El decir cero corrupción, ese sí es un problema de una percepción falsa. Es casi que imposible que un gobierno tenga cero corrupción. La otra vez yo tenía un amigo que cuenta con una imprenta, ¿no? Tiene a 10 trabajadores y no se había dado cuenta que uno se le estaba llevando la materia prima. Después de un año se vino a dar cuenta, cuando ya instaló camaritas y todo eso, ¿no? Entonces, si una microempresa con 10 trabajadores apenas, no te das uno te está fallando, pues ahora imagínate un Estado, ¿no? Un Estado completo. Entonces no se puede llegar a esa conclusión graciosa, es decir, cero corrupción, ¿no? Además, pues que no es culpa del presidente, ¿no? La responsabilidad del presidente es tener los mecanismos adecuados para detectarla a tiempo y llevarla a la justicia, ¿correcto? Pero esa gracia, ¿no? Esa suerte quimérica de decir cero corrupción, pues eso casi que es material imposible en este y en cualquier otro gobierno. Henry, quiero agradecerte por haber venido de manera personal acá a Ecuador en directo para analizar temas que creo que aportan mucho a los ecuatorianos, que la gente conozca la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Te agradezco muchísimo, Jaime, y estoy a las completas órdenes y quiero que se entienda que esta entrevista y este análisis que se ha hecho sobre los discursos del presidente se lo ha formulado con el mayor de los respetos, muy lejos de la burla o muy lejos de esa crítica o ese cuestionamiento banal o insultante u ofensivo. No se lo he querido ofender, sino que se quiere revelar un posible problema que tenga el presidente y que le está impidiendo gobernar con todas sus facultades plenamente habilitadas. Gracias, Henry. Muchísimas gracias. Henry Carrascal, aquí en el programa Los Especialistas. Él es docente universitario y consultor político.